Buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. A ver, ¿me escuchan bien, verdad? Silvia, Ana, Albina, Alex, Héctor. Presente, Buenas Miss. tardes, profesora, sí se le escucha. Presente. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, muy bien. Presente. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, ¿sí? A ver, recordando un poco de lo que hemos trabajado la semana pasada. ¿Qué tema hemos desarrollado la semana pasada? Los conectores, Miss, hemos trabajado la semana pasada. Muy bien, hemos hablado de los conectores y quedó un trabajo pendiente, ¿verdad? Que solamente, si no me equivoco, uno de sus compañeros, que fue Alex, que me ha enviado el trabajo. Si no me equivoco, me estoy equivocando. Chicos. Miss, ya le tengo desarrollado acá ya mi cuaderno. Ya, la idea era que me envíen para que yo podría verificar si es que lo han hecho bien, lo han hecho mal, para verificar qué falencias tienen, ¿no? Pero a ver, vamos a culminar con esto porque solamente son 2 personas quienes me han enviado. Si bien es cierto, hemos hablado de los conectores. ¿Qué tipo de conectores hemos trabajado? Chicos, a ver, ¿quién recuerda? ¿Quién ha estado atento a la clase? ¿Qué tipo de conectores hemos trabajado? ¿Qué tipo de conectores existen para el desarrollo o elaboración de oraciones? Otra vez, no sé, similar Conectores comparativos. Ya, comparativos, ¿qué más? Hemos visto 12 tipos de conectores.
este vidrio. Ya, sí. Sí, sí hay. Hola, Miss, no se escucha nada. Conectores de oposición también vimos, Miss, como por ejemplo el pero, sino por lo contrario, sin embargo. Exacto. A ver, hemos trabajado los diferentes tipos de conectores que nos ayudan a nosotros a elaborar oraciones. ¿Sí? Los conectores coordinantes, los disyuntivos, los causales, los temporales, los locativos, los aclarativos. ¿Sí? Hemos trabajado más de 11 conectores. ¿Sí? Esa era la pregunta, chicos. La idea es que ustedes tienen que tener conocimiento de lo que nosotros hemos trabajado ya la clase pasada. ¿Para qué? Para que ya con las otras se complemente. Si ustedes se quedan calladitos, solamente una alumna me responde y el resto solamente está esperando que quizás yo me lo manifieste, no es la idea. La idea es también recordar un poquito ustedes. Como les dije, había quedado un trabajo pendiente en el que ustedes tenían que colocar los conectores que se había trabajado dentro de las oraciones que yo les estoy mostrando. ¿Sí? Y estos son algunos conectores de oposición, de causa-consecuencia, de adición, de tiempo, ¿sí? Y acá hay muchos más conectores, ¿no? Por ejemplo, a modo de conclusión, se usan diferentes tipos de conectores para dar por concluido un tema, por ejemplo, ¿no? De similitud o el contraste también, ¿sí? Entonces, a ver, con la participación de ustedes. Dice, estoy enfermo, no puedo salir de casa y hoy se cumple el plazo de entrega. Tendrá que ir mi padre en mi lugar. ¿Qué tipo de conector tendría que yo hacer uso? Así que, Miss, Así que, ¿y dónde está ese tipo de conector? ¿A qué clase de conector pertenece? ¿Cómo dijo Miss? Así que, ¿a qué tipo de conector pertenece? Mira, cuando tienes Al limitar, es compartir una idea. ¿Cómo? baby cuando quieres sacarle un silencio, ahí le pongo. A ver, apagamos los micros, por favor. Ya, a ver. El tipo de conector me dicen es así que. Entonces, ¿qué tipo de conector indica eso? Es de causa-consecuencia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque está la persona enferma, va a tener que ir su padre. Entonces, por eso que yo estoy haciendo uso de ese conector. Ya puedo usar por lo tanto, por lo que, por tanto, ¿sí? Tendrá que ir mi padre en mi lugar.
¿Ya? Entonces, ese sería el conector. Ahora, ¿qué opina usted comportamiento del público? ¿Cómo califica la actuación de ese público? ¿Y qué tipo de conectores iría? Miss, disculpe, ¿me permite un ratito? Sí. Mire, Miss, y estaba analizando con respecto a la tarea que nos ha dejado. Ujú. No sé si es personalmente lo que he captado, que en este caso hay más de un conector que puede ir para la oración. Claro, claro. Ya. Ahora el tema está, creo que de acuerdo en las circunstancias, quizá de nuestro aprendizaje, quizá de nuestra relación, no lo sé muy bien, no tengo la Ujú. idea, pero por Exacto. ejemplo, en mi caso he encontrado más de un caso, lo que en tal forma le digo, se puede conectar una, pero he notado que hay uno que encaja a la perfección. ¿Cuál No sé si, sería? por ejemplo, mire, si yo le dedicara 1 a 1, Ujú. en la gran mayoría tiene más de un conector. Por ejemplo, en el primer caso, dice, Ujú. estoy enfermo, no puedo salir de casa y hoy se cumple el plazo de entrega. Puedo utilizar el conector por lo cual, Ujú. por lo que o por tal motivo tendré que ir mi padre en mi lugar. Si usted lo Exacto. analiza, los tres encajan. Ujú. Pero a mi parecer, no sé por qué, pero para mí estaría, creo que encaja mejor por tal motivo. Segundo, por ejemplo, ¿qué opina usted del comportamiento del público y cómo califica la actuación de ese público? ¿Puede Ujú. utilizar el conector del o el conector? Para mi parecer, parece que fuera tal. ¿Qué No sé, opina usted correctamente. del comportamiento del público? Sí. ¿Y cómo califica la actuación de ese público? A ver, sí, por eso es que les decía, a ver, la idea es que no se tiene que usar un solo formato de conector, sino que la idea es qué tipo de conector tú vas a usar. El que tú me estás indicando, por ejemplo, en el primer caso, todos los conectores que tú me has dado son los conectores que están en causa-efecto. Acá está, por tanto, por lo tanto, por lo que, por qué, pues entonces todas esas opciones que tú tienes ahí de causa y consecuencia, que son los tipos de conectores, van a poder encajar dentro de tu oración, siempre y cuando me hayas identificado correctamente qué tipo de conector le falta. Ahora, otra de las características también es que cuando tú vas a hacer uso de un conector, tienes que ver también la coherencia de tu texto. Si bien es cierto, quizás esté dentro del tipo de conector que tienes que usar, pero tienes que ver la coherencia y el sentido. Por ejemplo, tú me dices, ¿qué opina usted tal comportamiento del público? Cuando lo pronuncias, ¿tiene sentido? Si solamente lo abarca tal comportamiento del público, pero No, la la oración idea es sí está, toda la oración. claro. Exacto, por eso digo, puedes usar cualquier tipo de conector, pero tienes que ver la coherencia y el sentido y a qué se está refiriendo tu texto. Por eso, una vez que tú identifiques qué tipo de conector le falta, vas a poder encajar con cualquiera de ellos siempre y cuando cumpla con la coherencia. ¿Ya? Ahora dice, ¿qué opina usted del comportamiento del público? Del comportamiento del público y cómo califica la actuación de ese público. Ahí sí encajaría bien la primera opción que tú me diste. ¿Me dejé entender? Sí, claro. Algo, por ejemplo, al inicio usted agregó ahí, ¿no? Su pantalla inicial. Usted compartió ahí una frase que se me ha ido de la mente. No fue esa. Cuando inició. Un ¿Cuál será? fondo azul. No, tampoco no es. Ah, de la O otra habilidad. diapositiva debe ser. Hablaba algo así como habilidad. Ay, sí, sí, sí. Ya, Esa entonces es de la otra recién he podido, o sea, analizar el por qué razón yo encontré una más de esto, sino había la Ah, habilidad, claro. entonces encontrar el conector Ajá. exacto. Exacto, como les digo, ¿no? Vas a encontrar una gran variedad de conectores, pero como te digo, ¿no? En la primera oración, por ejemplo, encaja mucho.
¿cierto? Y con la mayoría, por ejemplo, tiene sentido y tiene coherencia al momento de pronunciarla. ¿Por qué? Porque he elegido de acuerdo a mi texto, ¿no? Que me indica causa y consecuencia de algo. Y en la segunda, sí, hay que tener bastante cuidado. Una de las opciones es de que al yo elegir un conector, tengo que identificar también mi sentido, mi coherencia del texto. ¿Ya? Hay un tema de análisis ahí, ¿no? Exacto, por eso es habilidad o también se le conoce como razonamiento, ¿no? Es un poco de razonar, pero acá no razonamos con números, sino razonamos con letras. ¿Sí? Muy bien, entonces, a ver, en la tercera dice, hazlo tú, eres tan listo. ¿Qué tipo de conector faltaría ahí? Hazlo tú, eres tan listo. ¿Qué tipo de conector faltaría? Miss, en mi Ya caso hay que tres. ¿Cómo? No, tipo. Lo que yo quiero saber es que cuando yo les pregunte tipo, ustedes me digan, ya, profesora, de oposición, de causa-consecuencia, de adición, de tiempo, de los que hemos trabajado, de condicional, por ejemplo. Esa es la idea. Sería de causa-consecuencia, profesor, ahí. Ya, ¿cuál sería ese conector de causa y consecuencia? Le iría ya que. Ya que, muy bien, ya que, ¿qué más? ¿Qué otro tipo de conector? Me estaban mencionando que hay más de una opción. A ver. Dice, hazlo tú, ya que eres tan listo. William, ¿cuáles serían otras opciones? A ver. Sí, por ejemplo, yo tengo hazlo tú si eres tan listo. Puede ser hazlo tú si crees que eres tan listo. Y la otra opción, lo que dijo el compañero, hazlo tú ya que eres tan listo. Exacto, encaja, ¿no? Y no se pierde el sentido y la forma del texto, mejor dicho, qué es lo que tú quieres manifestar. Esa es la idea. ¿Ya? Dice, hoy trataremos el concepto de texto. Hablaré de su definición, explicaré cómo se elabora, os pondré algunos modelos de textos bien redactados. Sí, por ejemplo, yo lo puedo definir con, hoy trataremos el concepto de texto. También hablaré de su definición y explicaré cómo se elabora con ejemplo o expondré algunos modelos de textos bien redactados. O podemos Exacto. utilizar la palabra expondré. O sea, a os pondré lo podríamos cambiar por expondré. También podemos utilizar eso, a mi parecer. Y ahí el tipo de conector que hemos usado son los conectores aumentativos, ¿cierto? O aditivos también, ¿cierto? Que hemos agregado, estamos uniendo, que sirven como puente para agregar ideas, ¿cierto? A ver, en la siguiente, no me he traído el material de pintura. Hoy no podemos pintar el cuadro. ¿Qué conector faltaría? consecutivo, ¿ves, Miss? Ya, ¿cuál sería? Por lo que hoy no podemos pintar el cuadro. Podría ser. Exacto, consecutivo de consecuencias, ¿cierto? Muy bien, ahí también hay una gran variedad de opciones, ¿eh? Dice, a tu pregunta te contestaré mañana. ¿Qué conector faltaría? Se puede utilizar
la respuesta a tu pregunta te contestaré mañana. O podemos utilizar con respecto a tu pregunta, te contestaré mañana. Exacto. Muy bien, excelente. Se le dan muy bien a las ciencias. Para las letras es un poco lento. Conector, pero sería, se le da muy bien a la ciencia, Las pero ciencias. para las letras es un poco lento. Ajá. Muy bien. Excelente. No puedo ir a la excursión. Tengo que trabajar ese día. Sería el conector ¿por qué, Miss? Porque ya. Así Ya. mismo no puede ser. ¿Cómo? No puede a la excursión. Así mismo no puede. No te logro escuchar muy bien, Diana. Tienes una interferencia. Muy bien. Esa es la manera en la cual nosotros debemos de usar los conectores y hacer buen uso de estos conectores, ¿sí? Para poder tener coherencia y sentido en el texto, ¿sí? Esa es la función principal de esto, de hacer uso de los conectores, para poder encajar también y tener una idea del texto, ¿ya? Muy bien, a ver, les voy a compartir otra pantalla. Hasta aquí, ¿alguna duda respecto al conector? Mi pregunta sería, en este caso, o sea, al usar más de un conector, o sea, ¿cuál sería la razón? Por ejemplo, en el último caso, el más fácil es por qué. Pero podemos utilizar, no puedo ir a la excursión, el inconveniente, tengo que trabajar ese día. Ahí, por ejemplo, no tiene mucho sentido. Porque sería siempre y cuando sea en una conversación pausada, por ejemplo. A eso creo que eso era mi enfoque, si no sabía cómo expresarlo en sí. Si es una, por ejemplo, una conversación, por ejemplo, ¿no? Te dice, ¿por qué no puedo decir, es que yo tengo el inconveniente de que mañana justo me toca trabajar? Es una conversación pausada, pero si tú lo quieres expresar de manera general, no podrías hacer eso, porque ahí perdería el sentido y la coherencia de tu texto o de tu oración. Entonces, esa es la razón por la cual utilizamos más de un conector de acuerdo a las circunstancias. Exacto. El uso del conector va a depender de acuerdo a tu contexto, de acuerdo a tu circunstancia y de acuerdo también con qué tipo de persona estás hablando. Porque no puedes usar un mismo conector, por ejemplo, que se usa frecuentemente con una persona que quizás desconoce o que ya conozca más términos, por ejemplo. No vas a poder usar. Si tú hablas de manera coloquial, vas a usar otro tipo de palabras a que tú hables con una persona, por ejemplo, que conozca más de lengua, va a hacer su interpretación distinta, o se va a ver un poco raro, ¿no? Ese es lo fundamental del uso de estos conectores. Por eso es que hay una gran variedad de opciones, ¿no? Cada uno hay conectores coloquiales que yo los puedo usar con frecuencia y que son los más usados, y hay conectores un poco más estructurados, más elaborados, que tienen el mismo sentido del anterior conector, pero que no va acorde quizás al contexto al cual yo me esté o con quién me esté dirigiendo, ¿no? También depende de eso. ¿Hasta ahí todo claro? Sí, profesora, continúe. Sí. Muy bien, chicos. Entonces, el día de hoy vamos a hablar, también tiene mucho que ver con el uso de los conectores, pero también vamos a tocar el tema de oraciones incompletas. A ver, ¿quién me podría manifestar qué entiende por la palabra oraciones incompletas? ¿O a qué creen que me esté refiriendo? Pero con sus propias palabras, por favor. Profesora, cuando una oración no esté completa, falta de palabras o letras que le puedan faltar. Exacto,
Cuando hablamos de oraciones incompletas, van a ser aquellas oraciones en las que les va a faltar un elemento, una parte del texto que hace que pierda el sentido de mi oración, en los cuales puede estar faltándoles conectores, puede estar faltándoles sustantivos, verbos, adjetivos, diferente tipo de palabras que les esté faltando dentro de esa oración que haga que al faltarles pierda el sentido de mi oración. ¿Ya? Ahora, ¿qué nos dice acá? Que son preguntas que van a estar formadas por textos breves, no textos cortos, a los cuales se les han suprimido. ¿Suprimir qué es? Quitar, ¿ya? De manera deliberada, uno o más de sus elementos. Como hemos visto, el formato de los conectores, similar a ese formato, van a estar compuestas las oraciones incompletas. Pero para nosotros desarrollarlo, ¿sí? Para desarrollarlo nosotros debemos de tener criterios y debemos de analizar el texto. Uno de ellos es la gramaticalidad y la otra es la coherencia textual. Cuando hablamos de gramaticalidad es que nosotros al momento de observar una oración que le han suprimido o que le falta algún elemento, cuando tenemos el criterio de gramaticalidad tenemos que verificar qué tipo de palabra o qué palabra es que le hace falta a mi oración. Quizás un conector, quizás un sustantivo, un verbo o un adjetivo. Tengo que ver el formato de mi oración. Y lo de la coherencia textual va a hacerse referencia al sentido, ¿no? Tengo que probar con quizás o interpretar mi oración para ver si tiene sentido o no con los que yo considero que son la respuesta, para así descartar la alternativa que yo considere, ¿sí? Ahora, hay métodos de solución. Primero, debo de analizar el enunciado. ¿Qué quiere decir eso? Debo de interpretar a qué me estoy refiriendo o qué es lo que yo quiero referirme, ¿sí? Y otro es identificar y subrayar los rastros verbales. Debo identificar qué tipo de palabra le esté faltando dentro de mi oración, ¿no? En base quizás al verbo. Y finalmente, completar la oración mentalmente. ¿Por qué uno de los métodos de solución es que yo debo de resolver mentalmente? ¿Por qué creen? Chicos, ¿por qué creen que yo debo de, antes de marcar mi alternativa, completarlo mentalmente? Para ver si tiene coherencia. Exacto, para yo poder verificar si en mi texto hay sentido o no al momento de yo elaborarlo, o mejor dicho, completarlo. Ese es el primero, porque muchos caemos en la tentación de que, ya, esto es ya, y lo marco, y automáticamente cometemos errores. Entonces, ¿cuántos criterios yo debo de tener en cuenta? 2 criterios, el de gramaticalidad y el de coherencia, para poder desarrollar mis ejercicios. ¿Sí? Hasta aquí, ¿me dejé entender? Sí, profesora, todo claro por el momento. Muy bien. A ver, esta oración está sumamente fácil. Dice, la leche es el mejor alimento demuestran que si alimentas a tu bebé exclusivamente lo previenes de enfermedades respiratorias. Nos están contextualizando sobre un alimento que es fundamental para los bebés, ¿cierto? Que es la leche. ¿Qué tipo de palabras les están faltando acá?
sustantivos y adjetivos, ¿cierto? Por ejemplo, ¿cuál sería la alternativa acá, chicos? La C, profesora. La C. A ver, la leche materna es el mejor alimento para bebés. Estudios demuestran que si alimentas a tu bebé exclusivamente con tu leche, lo previenes de enfermedades respiratorias. Ese es el formato, porque si ustedes me dicen qué es la A, que escuché por ahí, diría, la leche Gloria es el mejor alimento para niños. Madres demuestran que si alimentas a tu bebé exclusivamente con esa leche, lo previenes de enfermedades respiratorias. ¿Tiene sentido? ¿Tiene coherencia cuando yo menciono que son las madres quienes demuestran? No tendría sentido, ¿cierto? Entonces, esta es la manera de desarrollar estos ejercicios, ¿sí? Muy bien. A ver, para que ustedes lo puedan practicar, les voy a dar unos minutos para que puedan desarrollar estos 4 oraciones. A ver, les doy 2 minutos para que más o menos le tomen captura a estos 2 primeros y para continuar con los otros 2. ¿Esas oraciones no están en los módulos? No, esos son aparte, son ejemplos extras, no son del módulo. Ya. Ujú. Están fáciles.
Mi, solo son 4 preguntas, ¿verdad? Sí, Ya lo hice, Miss.
Ya, a ver, dice. Es a partir de los primeros de su existencia que el ser humano ya siente la necesidad de. Entonces, es a partir de los primeros. A ver, ¿quién me completó esa parte? Yo, Miss. Es la opción A ver, William ¿La me B? dice que. A ver, es a partir de los momentos, de los primeros momentos de su existencia, que el ser humano ya siente la necesidad de expresarse, de darse a conocer. ¿Tiene sentido? ¿O alguien tiene otra respuesta? sí tiene sentido, Miss. Tiene sentido y coherencia, ¿cierto? Momentos y expresarse. La 2. El resultado del emocional en los educadores inmediatos del niño puede ser catastrófico. ¿Cuál sería ahí la respuesta? La La El resultado del desequilibrio traumático emocional en los educadores inmediatos del niño puede ser catastrófico. Puede ser catastrófico. ¿Ya? Sí, Muy bien. Miss. ¿Alguien tiene otra respuesta? ¿O con ese se quedan? La alternativa E, no, profesora. Miss, es la A ver, la E nos dice, el resultado del estado grave emocional en los educadores inmediatos del niño puede ser catastrófico. No guarda mucha relación, ¿no? Pero sí traumático porque hace referencia a un estado emocional que tú tienes reprimido, ¿no? Que lo que te haya marcado y no lo hayas superado va a afectar más adelante, por ejemplo, yo que soy docente, puede afectar más adelante a los demás, ¿cierto? Muy bien. Constatar las que supone alterar el estudio con él es fácil, siempre que ambos se ejecuten consciente y responsablemente. ¿Cuál es la alternativa? La B. La B, Miss. La B, a Sí. ver, constatar las ventajas que supone alterar el estudio con el trabajo es fácil, siempre que ambos se ejecuten consciente y responsablemente. Muy bien, excelente. ¿O alguien tiene otra respuesta? Nadie, ¿verdad? Muy bien. No revisar el propio nos abocaría a una vida de nuestra existencia se reduciría a la simple repetición de los actos. Muy bien. No revisar el propio, ¿cuál sería? La E. La Pensamiento y automático. pensamiento nos abocaría a una vida de autómatas. Nuestra existencia se reduciría a la simple repetición de los actos. ¿Tiene sentido? No revisar el propio pensamiento. Sí, Miss. No, Miss. Muy bien. A ver, Karen. Muy bien. Hasta aquí, ¿me dejé entender? A ver, Karen. Sí, Miss. sí, profesora. Sí, Miss. Me dejé entender, ¿verdad? ¿Fácil o difícil, chicos? Fácil. Es fácil, Miss, ¿Verdad? solo que Entonces, debemos ese es el ordenar nuestras palabras. Exacto, entonces ese es el formato que nosotros debemos de tener al momento de elaborar, o mejor dicho, desarrollar este tipo de ejercicios. Tiene mucho que ver con los conectores y con los tipos de palabras. Muy bien, hasta aquí alguna duda, alguna consulta. No, Miss, ni una. Muy bien, espero que me hayan podido